Nos ponemos la bata, nos ponemos el traje de epidemiólogos y hoy vamos a hablar de un tema serio. Vamos a hablar de cómo la NBA está tratando el problema del COVID-19 en sus franquicias. La NBA anunció ayer que 2 partidos más se suspendían, uno entre Dallas y New Orleans y otro entre Boston y Chicago. Se suman al del domingo, que ya se había suspendido entre Boston y Miami, y eso hace un total de 4 partidos cancelados ya en lo que va de temporada. Hay tiempo para arreglarlo, pero es momento de empezar a pensar qué está pasando, analizar la situación. Todavía no hay que sacar la alarma, todavía no hay que poner el estado de alarma en la liga, ni hablar de paralizarla, ni hablar de crear una burbuja, porque no se puede, pero es momento de buscar qué está pasando, intentar solucionar esos problemas y si no, buscar alternativas o nuevas normativas para solucionarlo. Como siempre, antes de empezar, os voy a pedir que os suscribáis al canal, que activéis las campanitas. Si queréis dejar un comentario con un poco la valoración de qué os parece que está haciendo la liga hasta ahora, cómo lo ha hecho, qué os parece la decisión de suspender partidos, de cancelar partidos, pues ponerlos y entre todos pues un poco de ver cómo lo está haciendo, ver qué opinión está generando la NBA. Y para hablar de cómo la NBA lo está haciendo vamos a ver 3 puntos. El primero es la normativa y cómo se está solucionando la normativa. El segundo es qué problemas hay a raíz de la normativa actual. Y el último es qué soluciones hipotéticas nos podríamos plantear en un mundo en que la NBA toma la decisión para salvar la temporada en este momento. Y primero hay que explicar el protocolo. El protocolo NBA dicta que si un jugador da positivo pero es asintomático, tiene que estar 10 días aislado y después de esos 10 días tiene que pasar un examen cardíaco y luego entrenar 2 días en solitario antes de poder volver a formar parte del equipo. Eso implica que un jugador que da positivo tiene que perderse como mínimo 12 días lejos del equipo, o la otra opción es que en 24 horas de diferencia tengas 2 PCRs negativos. Siempre hay un doctor del equipo y un doctor de la NBA que tendrán que aprobar que el jugador puede volver a jugar, que el jugador puede volver a entrenar con el resto del equipo, que se puede reincorporar a trabajar con el resto de la franquicia. Si el jugador es sintomático, es el mismo proceso, pero una vez se acaben los síntomas. Quiero decir, si tú tienes 7 días de gripe y es COVID, estarás 7 días lejos del equipo más 10, 12 o 14 días. O sea, te podrías perder, si te va mal, casi un mes de competición, que es, por ejemplo, lo que le está pasando al jugador de los Blazers, Nassir Little, que todavía no se ha recuperado de los síntomas y al que todavía no hemos visto esta temporada. La mayoría de casos que la NBA tiene ahora mismo son asintomáticos. Y ahora lo importante, lo que hemos de tener en cuenta, porque la mayoría de casos de jugadores no son positivos, sino son casos de lo que la NBA, lo que Estados Unidos llama close contact. Contacto cercano con jugadores o con personas, no tienen por qué ser jugadores, o con personas que han dado positivo. ¿Qué define la NBA como close contact? Bueno, pues han cogido la definición del CDC, el Centro Nacional de Enfermedades de Estados Unidos, y define como close contact estar a menos de 6 pies durante 15 minutos en un periodo de 24 horas. Me explico. No tienen por qué ser consecutivos, pueden ser 15 minutos en esas 24 horas. Por ejemplo, el tiempo que pasaron juntos Bradley Beal y Jason Tatum, que se defendieron mutuamente unos 12 minutos, más el tiempo que estuvieron hablando antes y después de partidos sin mascarilla. Bueno, pues eso, la NBA considera que ha sido close contact por más de 15 minutos, han estado a menos de 6 pies, a menos de 2 metros, en cifras que podamos entender el resto de los humanos no estadounidenses. Por lo tanto, Bradley Beal fue el único jugador que la NBA consideró que había estado cerca de un positivo, que era Jason Tatum. En la plantilla de los Celtics, pues hubo 3 jugadores, Jaylen Brown, Javonte Green y Semi Ojeleye, que estuvieron cerca de Jason Tatum durante 15 minutos, y esos 3 jugadores pues fueron apartados y tendrán que estar 7 días, porque si no has dado positivo tienes que estar 7 días aislado. Mi primera y gran pregunta es, ¿de verdad una franquicia NBA, de verdad un equipo, jugadores, entrenadores, el resto del staff, solo pasan 15 minutos a menos de 2 metros en 24 horas? En el avión, en el autobús, en los trayectos, en el banquillo, en la sala de vídeo. ¿De verdad solo pasan 15 minutos, menos de 15 minutos? Según la NBA, están utilizando estadísticas de Second Spectrum y consideran que de promedio 2 jugadores pasan a menos de 2 metros unos 5 o 6 minutos por partido. De promedio, claro. No hay que utilizar el promedio. Pues lo que decía, Bradley Beal pasó 12 minutos defendiendo a Jason Tatum. Fue 8 minutos Bradley Beal defendiendo a Jason Tatum, 8 y medio, y 3 minutos y medio Tatum defendiendo a Beal. Por lo tanto, muy por encima del promedio. Pero bueno, lo importante es entender que la NBA tiene bastante controlado eso, el tema de jugadores que están cerca de positivos, ya sean familiares, amigos, la pareja o personas que están dentro del equipo, como ha pasado por ejemplo en Denver,
y que esos son los jugadores que tendrán que estar en la lista de protocolo COVID, o como lo llama la NBA, Health and Safety Protocols. Algo importante, la NBA puede mandar a hacer exámenes o controles sorpresa a las franquicias para ver que se están cumpliendo los protocolos. Si no se cumple el protocolo, ya sea un jugador, ya sea un staff, ya sea el dueño de la franquicia, la NBA podría sancionar a esa franquicia con una multa económica o, si es reincidente, lo máximo que podría hacer sería perder rondas del draft. Por ahora, hablo de memoria, creo que no ha pasado todavía, por lo tanto, vemos que la mayoría de franquicias deben estar siguiendo los protocolos o que la NBA no está haciendo exámenes suficientes. Y entramos al tema polémico. Algunos aficionados se han enfadado porque Boston ha tenido 2 partidos cancelados ya, porque Dallas ha tenido un partido cancelado, y por ejemplo los Sixers se presentaron el sábado a jugar contra los Nuggets con una banda. Se presentaron con 7 más 1 jugadores, porque Mike Scott estaba disponible, pero no podía jugar. Físicamente no podía jugar y de hecho no disputó ni un minuto. Eso hizo que jugadores como Dakota Marias o Isaiah Joe jugaran más de 40 minutos. Y estoy seguro que no les podéis poner cara. O que jugadores como Danny Green y Dwight Howard, en un partido que no tenían nada de valor, porque el partido lo tenían perdido en el segundo cuarto, tuvieran que jugar 30 minutos. Partido que realmente jugarían 14 minutos. Pero tenían que jugar porque solo tenían 7 jugadores disponibles. ¿Qué implica? Implica que no es saludable para jugadores pues tener que jugar 40 minutos. De hecho, si los Celtics pudieran jugar esta semana, estoy seguro que sus 8 jugadores activos tendrían que jugar 40 minutos casi cada partido, lo que no sería mucho más sano que parar la competición. Es importante mencionar que este año la NBA ha decidido que las plantillas son más largas, son de 17 jugadores, que por decirlo de una manera sencilla, los two-way players tienen más facilidades para formar parte de la plantilla, y luego que pueden tener 13 jugadores activos en el roster para una noche, cuando generalmente en una temporada normal son 12. Son medidas que la NBA está tomando para que los equipos tengan más facilidad a la hora de presentar jugadores, porque la cifra de jugadores que tienes que presentar son 8. Si no tienes 8 jugadores, el partido se suspende, y eso es lo que pasó el domingo entre Boston y Miami. Y esto es un mensaje muy importante para todos los que estaban criticando que el partido se paró porque fue Boston. Miami no presentó 8 jugadores. El problema no fue Boston, que sí tenía 8 jugadores, aunque la mitad fueran jugadores que no han jugado en la NBA. Fue Miami la que no presentó 8 jugadores, y de hecho esta tarde se ha anunciado que tienen, además de Avery Bradley, otros 7 jugadores en el protocolo COVID, en el protocolo de safety. Por lo tanto, no van a poder jugar seguramente el próximo partido, y veremos si la NBA tiene que plantearse cancelar otro partido más. La ventaja aquí para la NBA es que se tomó en cuenta que iba a pasar esto, la NBA sabía que se podían cancelar partidos y hizo 2 calendarios. O bueno, planteó 2 partes de la temporada. La primera que va hasta el 5 de marzo, parón del All-Star, y luego del 10 de marzo hasta el final de la temporada regular, otra en la que todavía no sabemos el calendario. Eso se hizo porque pues iba a tocar poner más partidos que no se habían podido jugar en la primera parte de la temporada. Por ahora Boston tiene 2 partidos más, Houston tiene 1 más, Dallas tiene 1 más, Miami tiene 1 más, y la lista sigue y sigue subiendo. No me extrañaría, por ejemplo, que Boston, en vez de tener 6 días libres, acabe teniendo 4 días libres y le toque jugar uno de los 2 partidos cancelados uno de esos días. Porque sí, es verdad que te mereces unas vacaciones, pero al final tus jugadores han estado en contacto con casos positivos. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad, por ponerlo de alguna manera sencilla. Por lo tanto, no me extrañaría que ese parón de 6 días acabe reduciéndose para los equipos con más partidos pendientes. La liga no va a parar. La NBA no va a parar, o no va a parar de manera permanente. ¿Es posible que pare una semana? Puede ser que pare una semana, que digan, oye, mira, paramos ahora una semana, lo retrasamos todo una semana en el calendario, y ya después pues vemos cómo va la cosa. Sobre todo pues porque hay varios equipos que están ahora mismo bastante calientes en casos de COVID, y los que faltan por saber. Pero la NBA no hay opción de que pare. Primero, porque sabemos mucho más de lo que sabíamos en el momento que se paró la liga en marzo del año pasado, cuando Rudy Gobert dio positivo, fue el primer positivo de la liga. En ese momento no sabíamos tanto sobre COVID. Ahora sabemos mucho más. Pero claro, ¿qué pasa cuando hay un jugador que se hace un test antes del partido, no da positivo, se hace un test después del partido y da positivo? Es el caso de Jason Tatum o de Seth Curry, que dio positivo en el primer cuarto, por suerte que él ya no estaba jugando, o incluso en el caso de los Mavericks, que hubo un jugador que dio positivo y se tuvo que quedar en Denver con otros 2 aislados, y luego llegaron a Dallas, jugaron otro partido, y ahora tienen 5 casos más de gente que ha estado en contacto con un positivo. Digamos que hay demasiados ámbitos que la NBA no tiene del todo controlado, porque no los ha cerrado. Evidentemente no puedes controlar cada minuto de la vida de un jugador. Sí que les puedes decir, oye, no vayas a bares, oye, no salgas
con tu grupo de amigos, sal con tu pareja si quieres, pero no vayas a lugares donde hay mucha gente. Sí que la NBA puede controlar eso, pero al final no puedes controlar con quién se meten en un coche, que es lo que pasó en Boston con Tristan Thompson, con Grant Williams, con Robert Williams. Ahí nace el primer caso de COVID. Otro problema que veo es que no se está cumpliendo lo de las máscaras. Sin ir más lejos, si uno ve un partido de los Raptors, verá que Nick Nurse se pone la máscara mal. O sea, la máscara le dura tapándole la nariz y la boca lo mismo que dura Nick Nurse sin quejarse en un partido, que son segundos. Y Nick Nurse es solo un ejemplo de los cientos de ejemplos que hay en banquillos de toda la NBA, jugadores, entrenadores que no llevan la máscara. No sirve de nada tener una máscara si no la llevas puesta. Ahí es donde la NBA sí que puede hacer algo. La NBA puede forzar a que se sigan las normas mejor. De hecho, la NFL ponía sanciones bastante graves a los entrenadores que no llevaban la máscara durante los partidos. La NFL es una de las pocas cosas que sí que hizo bien, por ejemplo, que es forzar a que todo el mundo llevaba la máscara. Otra opción es ampliar los rosters. Si permitieras que los equipos en vez de 17 tuvieran 19 jugadores, pues quizá sería más fácil que no hubiera 11 bajas y que pudieran llegar con 8 jugadores al partido. Claro, bajas el nivel de la competición, evidentemente, porque si se te lesionan tus 10 mejores jugadores, si ya el 16 y el 17 seguramente no los conoces, el 18 y el 19 ya no quiero ni comentarlo. Hoy era el draft de la G-League, hay muchos jugadores que han quedado libres y esos jugadores se está proponiendo que vayan a jugar a la NBA. Claro, hay equipos que también consideran que más jugadores, más riesgo, más personas que tienes que tener controladas. Son muchos problemas que ahora mismo, durante la tarde de hoy, la Junta de Gobernadores de la NBA estaba intentando solucionar y que no tienen solución porque son problemas que no nos hemos enfrentado nunca y lo decía, no puedes controlar la vida de una persona durante todo el tiempo, al 100%. Por mucho que la gente diga, no, es que cobran 30 millones, cobran 40... Ya, pero son personas y al final jugar a baloncesto es su trabajo. A mí, yo cuando salgo de mi trabajo, ya no me controlan. Y eso nos lleva al último punto. Y es que mucha gente está hablando ya de una burbuja. No, la burbuja no va a pasar. Hoy, a 11 de enero, la NBA no se plantea hacer una burbuja. ¿Por qué? Porque es absurdo. Es absurdo hacer toda la temporada regular en una burbuja. Primero, porque en vez de 22 has de invitar a 30 equipos. Segundo, porque en vez de plantillas de 16, 15, 16 jugadores, has de llevar plantillas de 17, 18 jugadores, más el staff que implicaría llevar para toda una temporada, más las familias, porque una cosa es dejarlos 3 meses sin familia y otra cosa es dejarlos de ahora hasta el 22 de julio sin familia. Es una animalada. No creo que sea ni legal dentro del acuerdo entre jugadores y NBA, el CBA, forzar a los jugadores a hacer eso. Una opción podría ser, por ejemplo, hacer 2 burbujas más pequeñas cuando lleguen los playoffs. Si la NBA sigue tan mal como ahora, sí, es una opción. Hacer 2 burbujas, que es lo que hizo la NHL. Una vez hayas llegado a las finales, pues haces una sola burbuja o se juegan en un campo neutral o lo que quieras. Esa es una opción, porque al final, ahora mismo, solo hay 5 franquicias que estén aceptando público en la NBA, que son Cleveland, Houston, Orlando, los Pelicans y los Jazz. Tampa, los Raptors aceptaban público en Tampa, ya no. Los Hawks querían aceptar público a principio de enero, por ahora ya lo han retrasado hasta el 26 de enero. Vemos que los equipos, las franquicias, se están actualizando y están entendiendo que la situación no es fácil en Estados Unidos, que sigue teniendo muchos casos. Ahora, la regular season es importante hasta cierto punto. Lo importante en la NBA son los playoffs, eso lo sabemos todos. Por muy complicado que sea asumir, la regular season la vemos, pero lo importante son los playoffs. La NBA en su momento explicó que no quería que sus franquicias compraran vacunas. Porque las vacunas tienen que ser pues para la gente que realmente lo necesita. Al final, la mayoría de jugadores son gente entre 20 y 36 años, que son sana, que es de gente que hace deporte y es gente que físicamente está bien y que no tendría problemas, o es lo que dice la estadística, si se infectan de COVID. Sí que es verdad que puede haber pues vacunas para gente mayor en la NBA o para gente que pueda ser población de riesgo porque tiene enfermedades. Sí, la NBA está de acuerdo con eso, pero pidió que no compraran vacunas. La NHL, por ejemplo, ya dijo que sí, que las iba a comprar, ningún problema. Ese problema, al final, no es un problema de dinero, porque la NBA tiene muchos billonarios. Es un problema de que la NBA no quiere tener un problema de imagen. La NBA no quiere que sus 30 franquicias compren miles de vacunas que técnicamente deberían ser pues para gente mayor, o para enfermeros y doctores, o para bomberos, o para policías, o gente que realmente sí la necesita. Es un problema de imagen. Ahora, ¿realmente nos afectaría a nivel imagen o a nivel ético que la NBA comprara 2.000 vacunas cuando en su momento en Disney ya compraron miles y miles y decenas de miles, incluso me atrevería a decir cientos de miles de test para controlar a sus jugadores, que también lo están haciendo ahora? Bueno, cada uno tiene su opinión al respecto. Yo tengo la mía. No creo que a día de hoy la NBA deba comprar
vacunas, veremos la situación en la que está Estados Unidos en junio, cuando Joe Biden ya lleve 6 meses en el cargo, Estados Unidos sea bastante diferente a la que vimos el 6 de enero, por poner un ejemplo. Entonces, el tema es ese. Es que la NBA tiene un problema muy grave, la NBA no va a parar la competición, al menos permanentemente, sí que la puede parar durante una semana, pero tiene que entender que los jugadores tienen contacto con otros jugadores de manera constante en sitios donde la NBA no contaba, porque comparten avión, comparten coche, comparten algunos incluso casa y pasan mucho tiempo encerrados entrenando, viendo vídeos, que por mucho que lleves mascarilla el riesgo es muy alto. La NBA contaba que iba a haber muchos casos y de hecho lo tiene controlado a día de hoy, 4 partidos suspendidos es una cifra normal, yo dije que iban a ser hasta 15, pero sí que debería empezar a intentar solucionar ese problema. Está la opción pues de alargar los rosters, está la opción de vacunar a la gente, algo que entra en un problema ético, pero la burbuja por ahora no entra en acción. Como mínimo, hasta mayo, cuando entremos en playoff, que será un tema distinto. Pero la gran duda es, ¿cómo puede la NBA asegurar el funcionamiento de la liga a un buen nivel? Bueno, pues tienes que asegurar la salud de tus jugadores. Y eso lo que implica es endurecer la normativa, ser un poco más severo con los castigos y sobre todo controlar mucho más que los jugadores no tengan vida normal, al menos en el momento en que tú los puedes controlar, que eso es dentro del pabellón, dentro de los entrenamientos, forzar que lleven la mascarilla en todo momento y sobre todo, y más importante, que las propias franquicias controlen a sus trabajadores, jugadores y entrenadores. Creo que es una situación controlable a día de hoy, no es grave, no habría que sonar las alarmas. Sí que existe la opción de que paren durante una semana, pero había que hablarlo, había que dejar muchas cosas claras, como por ejemplo cuál es el protocolo, cómo funciona para que se pare un partido y qué puede pasar en un futuro si a día de hoy seguimos igual.